Buenas tardes, son las 5:01 y aparece que hay gente conectada y además gente conectada de diversos sitios, no solo de España, sino también de Portugal, de Colombia, de Estados Unidos. Está claro que esta iniciativa de las Eco Talks de la Fundación Eco es una iniciativa muy apropiada en estos tiempos y además muy apropiada no solo para temas COVID. Ha sido extraordinario poder contar con la formación que han brindado estas EcoTacs en temas COVID y no puedo empezar sin dar las gracias a todos los profesionales que han participado de una forma tan maravillosa en la atención a los pacientes COVID en todos nuestros centros, pero a su vez ya estamos en la nueva normalidad y la nueva normalidad nos recuerda que muchos de nosotros somos profesionales clínicos que atendemos a pacientes con cáncer. Por ejemplo, acaba de salir esta diapositiva de cómo era yo antes del COVID. Ahora estoy un poquito más estropeado, pero tenemos que seguir adelante. Y ECO, la Fundación ECO, nos ha dado la oportunidad de retomar temas específicamente oncológicos y qué mejor tema, qué tema más rompedor que lo que es el avance en una actualización en los tratamientos y todo lo relacionado con la biología del cáncer de piel. Tenemos una sesión de 1 hora y media, intentaremos ser tanto los ponentes como yo mismo lo más cuidadosos con el tiempo. Quiero recordar que está abierta la sesión a todo tipo de preguntas. Habrá una opción de algunos minutos de preguntas después de cada sesión y al final de la webinar tendremos un rato de mesa redonda abierto también a preguntas, pero seremos muy estrictos para intentar ajustarnos al tiempo previamente definido. Mi nombre es Salvador Martín Algarra, soy oncólogo médico en Pamplona, en la Clínica Universidad de Navarra, y interesado, entre otras patologías, de modo muy especial en el cáncer de piel. Y tengo la suerte, es un privilegio, poder introducir a los ponentes de esta sesión, el doctor Alfonso Berrocal, oncólogo del Hospital General Universitario de Valencia, el doctor Luis de la Cruz, oncólogo médico del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, y la doctora Eva Muñoz, oncóloga médica del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona. Los tres son no solo clínicos profundamente dedicados al bien de sus pacientes y de modo muy especial a los pacientes con cáncer de piel, sino también unos expertos y conocedores de esta patología. Sin más dilación y simplemente recordando que se pueden ir haciendo comentarios o preguntas durante cada una de las sesiones. Intentaremos, como decía antes, contestar a algunas preguntas al final de cada sesión y después tener la mesa redonda. Sin más dilación, como decía, empezamos con la primera presentación. La primera presentación la hará el doctor Luis de la Cruz. Nos va a hablar de melanoma, el tumor cutáneo que explotó hace ya 10 años y nos aportó un montón de nuevas terapias. Ha sido la plataforma de salida de un montón de terapias innovadoras para otros tumores y nos va a hablar de una visión integral de melanoma. 360 grados en melanoma, es como se llama su charla, en la que va a revisar datos de 2015 a lo que nos va a venir, 2025. Luis, muchísimas gracias. Cuando quieras. Muchas gracias, Salvador. Reiterar también mi agradecimiento a la Fundación ECO y a Sanofi por patrocinar este evento, esta reunión. Realmente es muy complicado en 10 minutos hacer un resumen de todos los avances que hemos tenido en melanoma en los últimos años. Y desde luego esa franja de tiempo en la que se me propuso hacer esta ponencia es un pasado, presente y futuro, ¿no? De 2015 a 2025 yo trataré
de hacer un resumen escueto, pero trataré de dar un poco las pinceladas de los datos ya consolidados que tenemos en tratamiento sistémico en melanoma, tanto en fase neoadyuvante, adyuvante como avanzada, y luego hacer alguna visión un poco de futuro, de perspectivas de futuro de lo que podemos esperar de los tratamientos sistémicos en melanoma en los próximos años. Estos son mis conflictos de intereses. Inicialmente, creo que a día de hoy es imprescindible, cuando hacemos un planteamiento de terapia sistémica en melanoma, de plantear la situación general de cada uno de los pacientes a los que vamos a aplicar un tratamiento sistémico. Y para ello necesitamos siempre de una serie de biomarcadores que a día de hoy todavía siguen siendo muy limitados, hay que decir. Si bien hay una extensa investigación clínico-translacional en marcha en la inmensa mayoría de ensayos clínicos a día de hoy, realmente los biomarcadores pronósticos y predictivos siguen siendo muy escasos. Son estos que podéis ver aquí, pronósticos, la LDH, la afectación metastásica, la localización, preferentemente la localización cerebral, que sigue siendo la que implica el peor pronóstico, y como biomarcadores predictivos, pues exclusivamente a día de hoy validado es la mutación BRAF V600. Como digo, hay una gran cantidad de biomarcadores en estudio, tanto en sangre periférica como en tejido, pero de momento no están validados. Por lo cual, a día de hoy, de momento, solamente tenemos estos biomarcadores pronósticos y predictivos, como es la mutación BRAF V600, que es la que interesa realizar en todos los casos de pacientes con melanoma, sobre todo en situación avanzada. En los últimos tiempos, se puede pasar a la siguiente diapositiva, no sé si Exacto. En los últimos tiempos, el tratamiento sistémico está dando pasos agigantados para ampliar indicaciones, y uno de los escenarios más interesantes que tenemos es el escenario neoadyuvante. Ya disponemos de datos muy interesantes con las terapias de combinación, con ipilimumab, nivolumab, en combinación, que sabemos que inducen una alta tasa de remisiones patológicas en pacientes tratados en el contexto neoadyuvante. De hecho, en esta edición de ASCO Online, el ensayo Prado, con una dosis de ipilimumab 1 miligramo combinado con nivolumab 3 miligramos kilo, obtiene una tasa de respuestas patológicas de un 71% y una remisión completa patológica en un 50% de los pacientes tratados con esta combinación. Parece que esta combinación, además, es quizá con este nivel de dosis la más segura, más sin duda que cuando administramos ipilimumab a dosis de 3 miligramos kilo. Y esto tiene, este escenario, una serie de consideraciones importantes a realizar, puesto que cuando se obtiene una respuesta patológica, sobre todo una remisión completa, parece que esto puede venir asociado a un mejor pronóstico a largo plazo en los pacientes con melanoma en situación de estadio 3, que se administra inmunoterapia en contexto neoadyuvante. Pasamos a la siguiente diapositiva. En cuanto a tratamiento sistémico, estos son ya datos consolidados y que conocemos perfectamente. La inmunoterapia en estadios 3A, 3B, 3C y estadio 4 resecado, en contexto adyuvante, es el tratamiento estándar sin ningún género de duda. La inmunoterapia con anti-PD1, ya sea nivolumab o pembrolizumab, demuestra un beneficio a 2 años de en torno a un 15-20%, un beneficio absoluto en cuanto a disminución en la tasa de recaída. Y de igual manera, en la población BRAF mutada, la terapia dirigida con dabrafenib, trametinib, año tras año conocemos resultados que demuestran ese impacto en la disminución, la supervivencia libre de recaída en estadios 3. Por tanto, son tratamientos indiscutiblemente eficaces y que interesa administrar en adyuvancia en estadios 3, como digo, 3A, 3B, 3C, y estadios 4 resecados. Son datos, como digo, ya consolidados y ya con un nivel de evidencia muy importante. Si pasamos a la situación de enfermedad irresecable, los dos escenarios clínicos fundamentales los marcan
como comentaba al inicio, el biomarcador predictivo por excelencia en melanoma, que es la mutación BRAF V600, y en este contexto, en población BRAF mutada, las terapias de combinación, dabrafenib, trametinib, bemurafenib, cobimetinib y encorafenib, vinimetinib han demostrado un impacto en supervivencia libre de progresión y supervivencia global, y casi lo más importante, obtienen un beneficio a largo plazo también en supervivencia, en un porcentaje nada desdeñable, superior a un 30% de los pacientes a 4 y 5 años con la terapia dirigida. También con inmunoterapia, pasamos a la siguiente diapositiva, los resultados de los ensayos Checkmate 066, Keynote 006 y Checkmate 067 vienen a demostrar que la terapia anti-PD1 debe ser la base sobre la cual administremos la inmunoterapia en el contexto de enfermedad irresecable. También los pacientes con mutación BRAF se pueden beneficiar de este tratamiento con inmunoterapia. Esta es una cuestión de debate que luego podemos plantear en la discusión, cómo iniciar, qué tratamiento iniciar en la población BRAF mutada, si terapia dirigida o inmunoterapia, pero claramente es el tratamiento estándar sobre el que tenemos que basar las estrategias de inmunoterapia en la enfermedad avanzada, no solamente por la eficacia demostrada, sino también por la menor tasa de efectos secundarios graves que se inducen con la terapia anti-PD1. Continuamos con la siguiente diapositiva. Datos muy importantes, muy interesantes y que posiblemente nos hablan de lo que va a ser el futuro en melanoma en los próximos años, en la enfermedad avanzada. La terapia dirigida se puede administrar en combinación con la inmunoterapia, y ya tenemos los primeros datos del ensayo INSPIRE 150, en el que se combina la inmunoterapia bemurafenib, cobimetinib con osinatezolizumab, y en el que se demuestra un impacto positivo, estadísticamente significativo, en supervivencia libre de progresión con el tratamiento combinado de terapia dirigida e inmunoterapia. Esto abre un nuevo horizonte en cuanto a las posibilidades terapéuticas en melanoma avanzado, ya que las diferencias no solamente son estadísticamente significativas, sino que son clínicamente bastante relevantes. Continuamos con la siguiente diapositiva. No solamente la terapia de combinación inmunoterapia, terapia dirigida, se basa en bemura-cobi, atezolizumab. Existen otras estrategias, otros tratamientos dirigidos con diferentes inmunoterápicos y también ensayos clínicos fase 3 que comunicarán resultados en los próximos tiempos y en los que veremos, nos servirán como piedra de toque definitiva de saber si efectivamente este puede ser un estándar de tratamiento en primera línea de melanoma avanzado con mutación BRAF V600. Probablemente estos datos los conozcamos en los próximos meses y efectivamente el nuevo estándar sea la combinación de terapia dirigida con inmunoterapia. Parece, desde luego, con el ensayo INSPIRE 150, que la seguridad, la toxicidad no va a ser un problema mayor o una limitación mayor, pero evidentemente necesitamos mayor información, mayor seguimiento y poder analizar los resultados en mayor profundidad. En la siguiente diapositiva, otro hito importante en los últimos tiempos, la terapia en el tratamiento con inmunoterapia y con terapia dirigida en la afectación metastásica cerebral ha dado un vuelco en los últimos tiempos, sobre todo en la población de pacientes con metástasis cerebrales asintomáticas, en pacientes que se encuentran asintomáticos por esta afectación cerebral. Parece que la terapia de combinación anti-PD1, anti-CTLA4, IPI-NIVO es superior sobre el resto de terapias, sobre todo porque cuando se obtiene un beneficio y una respuesta, esta respuesta es a largo plazo, algo que parece que se obtiene menos con la terapia dirigida, aunque también es una opción, por supuesto, razonable y eficaz en la población BRAF mutada. Y, por supuesto, en la población BRAF wild type, población asintomática, se recomendaría esta inmunoterapia de combinación anti-PD1 y anti-CTLA4. Continuamos con la siguiente diapositiva, ya para ir finalizando. El tratamiento sistémico en melanoma avanzado ha cambiado dramáticamente en los últimos años, sin lugar a dudas. Tenemos que determinar en todos nuestros pacientes, antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento,
el estado BRAF, esto es imprescindible, la estadificación, no solamente en estadios localizados, también en enfermedad avanzada, el estado clínico de nuestros pacientes para descartar sobre todo enfermedad rápidamente progresiva, que a lo mejor nos obligaría a administrar tratamientos incluso más intensivos, y esto también lo podemos discutir más adelante. La neoadyuvancia yo considero que ha venido para quedarse, y esto es algo que vamos a hacer también en breve en melanoma, sobre todo en estadios 3, incluso lógicamente en enfermedad metastásica o irresecable de entrada. Probablemente la neoadyuvancia convierta a enfermedad irresecable en resecable, y esto suponga también un cambio de estrategia terapéutica. La adyuvancia claramente consolidada a día de hoy, con anti-PD1 y con terapia dirigida Dabratrame en población BRAF mutada. Y por último, la última diapositiva de conclusiones, hay que decir que efectivamente en enfermedad avanzada, de nuevo también, la inmunoterapia se tiene que basar en anti-PD1, la terapia dirigida en inhibidores de BRAF combinados con inhibidores de MEK, y que tenemos resultados a largo plazo de supervivencia favorables y muy parejos tanto en inmunoterapia como en terapia dirigida en melanoma avanzado, con lo cual, al menos con los datos que tenemos hasta la fecha, no creo que podamos decidir sobre uno u otro en relación o mirando únicamente a la supervivencia a largo plazo. El ensayo INSPIRE 150, el primer ensayo clínico que demuestra mejores resultados de la combinación inmunoterapia-terapia dirigida, y además con resultados clínicamente importantes y estadísticamente significativos. Pero existen numerosos retos, aquí solamente algunos de ellos. ¿Qué hacemos con metástasis cerebrales? Ya sabemos la frecuencia de la afectación cerebral en nuestros pacientes, cuál es la mejor estrategia. En asintomáticos, la combinación Nivo-IPI ha demostrado unos resultados francamente alentadores, pero con frecuencia nuestros pacientes no se presentan con enfermedad asintomática, sino con afectación sintomática de enfermedad, y aquí los resultados son muy pobres. ¿Qué hacemos con las enfermedades autoinmunes, con pacientes con enfermedades autoinmunes de base? ¿Qué hacer con la duración de las terapias? ¿Cuánto tiempo mantenemos anti-PD1? ¿Cuánto tiempo las terapias dirigidas? ¿Podemos hacer descansos de terapia dirigida o no? Y incluso de inmunoterapia, si tiene esto sentido o no. ¿Qué hacer a la progresión de la primera línea de tratamiento? Y desde luego, si ahora las combinaciones de inmunoterapia y terapia dirigida se imponen, todavía nos lo ponen más difícil para qué plantear a la progresión de la enfermedad. Y si tiene sentido el rechallenge, el volver a administrar inmunoterapia o terapia dirigida. Algunos datos ya tenemos de su eficacia en determinados contextos. Los biomarcadores nos van a ayudar en todo este escenario, son imprescindibles, y no debemos de fallecer en el intento de encontrar biomarcadores validados, biomarcadores predictivos que nos ayuden a determinar cuál es el mejor tratamiento en nuestros pacientes. Muchas cuestiones todavía abiertas, y desde luego tenemos que continuar haciendo investigación translacional de calidad para poder dilucidar todas estas cuestiones. Muchas gracias, hasta aquí la presentación, y abierto a preguntas, lógicamente, por parte de la audiencia. Muchísimas gracias, Luis. Ha sido una presentación extraordinaria, verdaderamente en un tiempo muy reducido nos has hecho una revisión de primera. Tenemos dos preguntas, no podré pasarte más, y además te pido que seas muy breve y muy conciso, después nos podemos expandir en la mesa redonda al final. Nos pregunta Ana Vidal, ¿en qué perfil de pacientes ves candidatos a un triplete? ¿Cuál es el perfil de pacientes que ves como candidato a un triplete? Muy breve, Luis, por favor. Pues no lo sé, de verdad, ahora mismo no podría decir. Yo creo que si este tratamiento resulta igual de tóxico, digamos, ¿no? La toxicidad no es muy superior cuando administramos inmunoterapia con terapia dirigida, creo que lo haría en todos los pacientes, no trataría de discriminar mucho, sino si el tratamiento es superior, como parece, en eficacia, y la seguridad es pareja, creo que sería el nuevo estándar. Muy bien, está claro que has creado interés para la discusión posterior. Mira, hay otra pregunta rápida del doctor Alfonso Troyano, que pregunta ¿qué te parece la opción de la biopsia líquida para el seguimiento de pacientes con tratamiento dirigido? Muy breve, por favor, Luis.
Me parece que hay que implementarlo y creo que tiene mucho sentido y puede ayudar, desde luego, ya que tenemos tratamientos, cada día tenemos más tratamientos eficaces en melanoma avanzado. Creo que hay que incorporar la biopsia líquida, efectivamente, también en la monitorización, el seguimiento y posiblemente en el manejo terapéutico de nuestros pacientes. Sí. Estupendo, muchas gracias. Has despertado mucho interés y están creciendo el número de oyentes. Tenemos participantes de Argentina, de Portugal, de Colombia, de España. Bueno, continuamos con la sesión. Damos paso al doctor Alfonso Berrocal. Alfonso nos va a hablar de nuevos del Hospital Universitario Valdebrón. Eva nos va a hablar sobre guías de práctica clínica. Va a desglosar con más detalle NCC y la AJCC8 y nos va a dar sus implicaciones. Quiero tan solo hacer una pequeña introducción. Eva participa en un programa de innovación terapéutica enormemente prestigioso. Es una persona que trabaja fundamentalmente con ensayos clínicos, con nuevas terapias, pero nos va a hablar de la terapia, digamos, acreditada en este momento. Es clave tu punto de vista, sobre todo en el contexto post-COVID, al que ahora nos vamos a exponer. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Me uno a los agradecimientos de mis compañeros, a la Fundación ECO y a Sanofi pues, por la iniciativa y por generar espacios de diálogo y de formación, pese a la situación que hemos vivido de COVID, donde, como ya he dicho previamente, tenemos que seguir formándonos y tenemos que seguir luchando pues, para intentar ofrecer siempre lo mejor a los pacientes, pese a la pandemia que hemos pasado y la situación que estamos teniendo ahora post-COVID en cuanto a saturación un poco de los servicios de oncología. Sin más dilación doy paso a la sesión. Vamos a hablar de guías de práctica clínica y también guías de estadiaje. Aquí tenéis mis conflictos de interés. Si vamos a las guías de estadiaje, pues obviamente las más usadas en oncología, las clásicas y las estándar, son las guías AJCC. Este es un sistema basado en TNM, es un método de estadiaje ya antiguo, basado en la colaboración de la American Joint Committee on Cancer y también de la Unión Internacional contra el Cáncer. Su primera edición fue en 1977 y se han ido haciendo diferentes actualizaciones, siendo la vigente la versión 8 que se publicó a finales del 2017. Su utilidad es obviamente ofrecer un correcto estadiaje uniforme de los diferentes tumores, enfocado sobre todo al manejo clínico, a la decisión terapéutica, ya sea en contexto quirúrgico o en el contexto adyuvante o también metastásico, y también dar una evaluación tras un tratamiento y también un pronóstico. Y sobre todo, nace con la finalidad de unificar criterios a la hora de destinar proyectos de investigación y también de transmitir datos entre centros y de diseñar ensayos clínicos. Se basa en un sistema aplicable a cualquier tumor en cualquier origen anatómico y al que la aproximación clínica puede añadirse la información aportada por otros métodos, ya sea la histología, la cirugía o incluso las diferentes pruebas de imagen. Tiene unas normas de aplicación y básicamente parte de la premisa de que los tumores de la misma procedencia e histología comparten patrones de extensión y crecimiento similares y la extensión anatómica del tumor constituye la base del estadiaje, aunque hay otros factores que también se pueden tener en cuenta en los diferentes tumores y que algunos son exclusivos de algunos tipos tumorales. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Aquí tenéis las últimas clasificaciones de la versión AJCC8 para los tumores cutáneos. Tenéis aquí Merkel, tenéis también el carcinoma epidermoide. Si le damos y avanzamos, veréis aquí también la nueva clasificación para melanoma cutáneo. Dios. ¿Hola? ¿Me oís? Vale, perdonad, porque yo he perdido, es como si se me hubiese colapsado el Zoom. Bueno, sigo. Melanoma cutáneo, si le dais a la siguiente, por favor. Vale, obviamente esta estadiaje y clasificación tiene unas implicaciones en los diferentes tumores cutáneos, tanto en los tumores que son melanoma como aquellos en los que no son melanoma y sobre todo centrándonos en melanoma, pues posiblemente es el tumor donde en estadios más iniciales tenemos tenido las recientes aprobaciones en adyuvancia y bueno, muchos de vosotros sabréis pues, que ha habido un poco de discrepancia porque en los estudios de adyuvancia se utilizaba la clasificación antigua que era la 7, pero en el momento en que se han aprobado los fármacos estamos utilizando la 8ª clasificación. Pasamos a la siguiente, por favor.
Entonces, para que os hagáis una idea, por ejemplo, estos son curvas de supervivencia en melanoma y la implicación que tiene utilizar una versión u otra. Como veis, en la clasificación 7, que es la antigua, hay únicamente 3 subgrupos, 3A, 3B y 3C, mientras que la nueva clasificación, que es la octava, tenemos 4 grupos, donde veis que realmente se reclasifican los pacientes y también da un mejor factor pronóstico, en el sentido de que los pacientes estadios 3A van mejor que la antigua clasificación 7 y obtenemos una nueva clasificación, que es la 3D, donde realmente se ve que el impacto en supervivencia pues realmente es bastante importante en este subgrupo de pacientes que previamente no teníamos tan identificados. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí veis un poco los cambios que ha habido y los bailes que ha podido haber entre una clasificación y la otra. Algunos pacientes que la clasificación 7 pues a lo mejor eran un 3B, ahora han pasado a un 3A o al revés. Y esto obviamente pues ha llevado a que, aunque los ensayos de adyuvancia se incluyeran pacientes con la clasificación 7, tanto nivolumab como pembrolizumab como dabrafenib trametinib, que son las combinaciones aprobadas en adyuvancia, han hecho el ejercicio de reconvertir los pacientes de sus ensayos de la versión 7 a la 8 y lo que hemos visto es que el beneficio del fármaco sigue siendo el mismo, pero sí que obviamente hay un mejor balance pronóstico a la hora de decidir la terapia en los pacientes con la octava clasificación, con lo cual refuerza que es la que tenemos que utilizar a día de hoy, no solo en melanoma, sino en todos los tumores. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí veis un poco la versión 8 y también las diferencias que vemos entre los diferentes subgrupos. Veis que, por ejemplo, los 3A, que es el grupo de color rojo, pues realmente el pronóstico es muy bueno, pero, por ejemplo, veis que los 2C, que aunque numéricamente sea inferior el estadiaje, tienen un pronóstico muy similar a lo que tienen los 3B, con lo cual esto nos abre la puerta a pensar de que aunque la aprobación, por ejemplo, en adyuvancia en melanoma sean estadios 3 y 4 resecado, los 2C quedan huérfanos de indicación, pese a tener un riesgo de recaída y una menor supervivencia equiparable a lo que sería un estadio 3B. La siguiente, por favor. Obviamente, cuando hablamos de implicaciones, y sigo hablando de melanoma y la relación con la supervivencia, pues obviamente siempre hay que poner en la balanza el beneficio que aporta un tratamiento en el contexto adyuvante entre el riesgo de recaída y obviamente la toxicidad y la equiparación entre ambos. Siguiente, por favor. Si pasamos a NCCN, NCCN no es un sistema de estadiaje, sino que realmente es una alianza de 30 centros sin ánimo de lucro, con la intención de dar un aporte, sobre todo clínico, a la atención, a la investigación y a la educación del paciente. Estas guías son un conjunto muy completo de unas pautas que detallan las decisiones e intervenciones de manejo secuenciales que actualmente se aplican prácticamente en todos los tumores, sobre todo en Estados Unidos. Además, estas pautas también dan recomendaciones sobre algunos temas claves que no únicamente son de tratamiento, sino también pueden ser de prevención, de detección del cáncer y también, obviamente, incluso también tienen algunas guías para pacientes y también con algunas guías de apoyo y de soporte. Estas guías nos dan unas recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible en el momento. Son guías que continuamente se están actualizando y a veces dentro de un mismo año hay 4 y 5 versiones diferentes, que habitualmente van muy linkadas a las aprobaciones de los fármacos y los diferentes congresos que va habiendo a lo largo del año. Y obviamente pues ello lo que nos da es un referente para en cualquier momento de la consulta tener claro pues realmente cuál es la potencial mejor opción para el paciente y la evidencia que sustenta esa recomendación. Obviamente son guías que tienen un reconocimiento clínico muy importante, muy aceptadas por la comunidad científica, que se centran mucho en la atención del cáncer y que realmente a día de hoy posiblemente sean las guías clínicas más completas y más actualizadas que podemos tener en el área de la medicina. Su intención siempre es una intención de ayuda, tanto en el proceso de toma de decisiones de todas las personas involucradas, como la atención del paciente, como ya sean los médicos, sean enfermeras, farmacéuticos, ya sea incluso, obviamente, todo lo que es la parte más de gestión y también, obviamente, muy centrada en los pacientes y en sus familias, siempre con el objetivo de mejorar la atención y los resultados del paciente. Tienen varios componentes en las cuales pues, se incluyen los miembros que forman parte del panel, siempre hay algoritmos o diagramas de manejo, ya sea de diagnóstico de tratamiento. También hay una zona de discusión que describe los datos y la formación clínica. También siempre hay un listado muy amplio de referencias en las que se apoyan las diferentes indicaciones y también, obviamente, también queda muy claro realmente pues, que los compañeros que participan en las guías no tienen ningún conflicto de interés como para poder hacerlas y pensar que pues, posiblemente estas guías estén artefactadas pues, por algún interés especial en la aprobación o la colocación de algún fármaco con alguna indicación diferente a la que realmente le corresponde. La siguiente, por favor.
Si nos centramos en NCCN y tumores cutáneos, pues históricamente básicamente era melanoma, luego aparecieron las guías de melanoma cutáneo y melanoma uveal de manera desdiferenciada, son dos guías independientes. Siguiente, por favor. Y también si nos vamos a lo que es el melanoma, al tumores cutáneos no melanoma, tenemos también las guías específicas de carcinomas vasocelulares, de Merkel, carcinoma escamoso, y también tiene una guía específica el dermatofibrosarcoma protuberans. Siguiente, por favor. En cuanto a las implicaciones, pues NCCN utiliza unas categorías de evidencia y unos consensos que van de la 1 a la 3. Obviamente todas las recomendaciones están basadas en una categoría, a menos que se indique lo contrario, y todas las categorías son las que la NCCN da como preferencia. En cuanto a las intervenciones preferidas, comentaros que están basadas en eficacia, en seguridad y en las evidencias más superiores que hay en aquel momento, pero siempre están apoyadas por un panel de expertos. También pueden haber otras recomendaciones que no únicamente sean esas y que obviamente a veces son tratamientos que tienen menor eficacia o que a lo mejor pueden ser más tóxicos o que tienen datos menos maduros para poder apoyar la indicación, pero que también siempre se incluyen en estas guías. Y también presentan una cierta utilidad en circunstancias especiales, donde a veces pues, no hay poblaciones representadas en ensayos clínicos o realmente pues, puede haber más dudas y entonces lo que se da es una recomendación del panel sin una categoría concreta. La siguiente, por favor. Obviamente no podía no hablar de las guías NCCN sin nombrar pues, esta iniciativa de la Fundación ECO. De hace unos cuantos años que ECO ha apostado pues, por realmente dar valor científico a los médicos. Lo que se ha visto es que las guías NCCN son de un uso muy amplio en muchos países y en ellos España y Latinoamérica pues también somos posiblemente uno de los mayores consumidores o descargadores de estas guías y que realmente siempre las tenemos al alcance en un momento de duda o de discusión de qué ofrecer a los pacientes. Y también se dieron cuenta pues, que posiblemente los países latinos, aunque pues, intentamos sostener un buen nivel de inglés, pues no todos los facultativos tenían un nivel suficiente como para hacer una buena traducción y comprensión de las guías y hace años que han hecho una iniciativa que es traducir estas guías con las recomendaciones actuales por cada país, o sea, no solo están en español, sino que, por ejemplo, en España se adaptan a las indicaciones de España, con la intención realmente de pues, que realmente tengamos una mayor aproximación a ellas y un mayor uso correcto de estas guías. La siguiente, por favor. Eso es todo lo que quería comentaros. Obviamente, como veis, pues la oncología nunca podría avanzar sin realmente tener claro, cuando hay que tomar una decisión, pues lo más importante siempre obviamente es estudiar bien el paciente, saber realmente en qué momento está el paciente y eso siempre nos da una clasificación tumoral y AJCC es la que debemos utilizar. Y luego, obviamente, una vez tenemos un correcto estadiaje, hay que tomar las decisiones terapéuticas, que mis compañeros os han hecho brillantes presentaciones realmente sobre, tanto en tumores cutáneos, melanoma como no melanoma, de todo el arsenal terapéutico que tenemos, pero siempre es bueno respaldarlo dentro de unas guías y unas guías pues, que estén adecuadas a la situación actual y sobre todo en oncología, que es una especialidad pues, muy variable, pues que estén adaptadas a las aprobaciones que hay en el momento en que tenemos que tomar la decisión y realmente en qué nos basamos para tomar esas decisiones. Muchas gracias por la atención. Pues muchísimas gracias, Eva. Ha sido una revisión estupenda, también muy rápida y seguramente con muchos matices que estoy convencido que nuestros oyentes también querrán inquirir sobre algunos de ellos. Recuerdo que la sesión está abierta a preguntas y pueden hacerse levantando la mano durante la vía virtual o introduciendo preguntas o comentarios por la opción que da el sistema. A la espera de que surjan, Eva, yo querría hacerte un breve comentario, sobre todo en un centro como el tuyo, con tanta innovación en melanoma y con una filosofía en la que nos hemos formado nosotros, que ha sido para el tratamiento del melanoma la mejor opción es un ensayo clínico. ¿Qué piensas? ¿Cuál es la primera opción para ti en un paciente con melanoma, ya sea joven, ya sea mayor, ya sea enfermedad avanzada o enfermedad con una localización única, resecable? ¿Cuál es tu opción? ¿Es seguir las guías o te planteas participar en los ensayos? Pues yo siempre pienso que la mejor opción para el paciente es aquella en la que se tienen en cuenta todos los factores. Por eso es importante, creo que siempre hacer una buena historia clínica, hacer un uso de las guías, hay que saber qué estadiaje tiene ese paciente, cuál es su carga de enfermedad,
Dependiendo de si es un contexto adyuvante o metastásico, pues hay otros factores que nos pueden ayudar, el EDH, estatus mutacional de BRAF, obviamente comorbilidades del paciente. Siempre creo que es importante, si no hay una indicación propiamente únicamente oncológica, que sea un tratamiento sistémico, creo que hay que compartir el caso en el comité multidisciplinar, porque realmente cada disciplina puede aportar diferentes opciones terapéuticas. Y si al final la mejor opción es el tratamiento sistémico, yo pienso que si el paciente está bien, tiene buen estado general, ninguna contraindicación importante, creo que el ensayo clínico siempre es una buena opción para el paciente. ¿Es siempre la mejor? Depende. Yo creo que hay que ser honesto y también tener claro qué ensayos clínicos dispone el centro y realmente cuáles son las ramas de los ensayos clínicos y las opciones terapéuticas que ofrecen. Porque a veces el ensayo clínico, en según qué casos, a lo mejor no es la mejor opción. Por ejemplo, paciente, melanoma, con un tumor, pues ya lo ves que es muy agresivo, que aquello está avanzando muy rápido y tienes un ensayo interesante, pero es un brazo de monoterapia contra a lo mejor otro brazo de monoterapia o una combinación que a lo mejor es un ensayo muy inicial y los datos no están muy maduros, ¿no? Y aquello ves que el paciente está progresando. Pues a lo mejor hay que ser honesto y en ese caso no es la mejor opción para el paciente un ensayo clínico y a lo mejor la mejor opción es un tratamiento estándar, el que tú consideres mejor para ese paciente, que sabes al menos la garantía de éxito que tiene y ofrecerle la que tenga mayor garantía, y luego a lo mejor a la progresión, si has conseguido rescatar al paciente y el paciente no va bien, a lo mejor ahí cabe el ensayo. O sea, no siempre hay que pensar como la primera opción el ensayo. Si lo es para el paciente su mejor opción, por supuesto. Pero si no lo es, creo que también hay que ser honesto, ¿no? Y hacer un poco la reflexión de lo que ofrecemos a los pacientes. No por ser ensayo es mejor a veces que lo que tenemos en estándar, sino creo que hay que ser autocrítico y plantear qué opciones tiene uno realmente de ensayo en el momento de tomar la decisión, y si no es la mejor opción para el paciente, pues hay que tirar un tratamiento estándar. No sé qué opináis los demás, pero yo creo que la sensatez es importante en investigación clínica. Estupendo, la verdad es que viene fenomenal tu comentario para una pregunta que acaba de entrar. Es una pregunta que ya va referida también al tratamiento dirigido, pero creo que se puede contestar también desde esta perspectiva de si ensayo clínico o si tratamiento estándar. Nos pregunta la doctora Chávez Tarazona, ¿qué tratamiento daría en neoadyuvancia para un paciente con BRAF positivo? Y yo añadiría a su pregunta, añadiría, ¿es estándar hacer un tratamiento de neoadyuvancia con cualquier tipo de terapia? Si te parece, Eva, contesta tú, pero después querría, Luis, que hicieras tú algún comentario y tú también, Alfonso, por favor. Ya que me ha tocado revisar las guías y cuando uno tiene dudas, como en este caso, pues una opción correcta es ir a unas guías. Por ejemplo, uno puede ir al NCCN. La neoadyuvancia a día de hoy no es un estándar, ni tan solo en el NCCN. Entonces, ya partiendo de esa base, es un paciente que si hay ensayo clínico, pues a lo mejor sería una buena opción para ofrecerle. Si no lo hay, uno se puede plantear la neoadyuvancia con los datos que hay. Pero los datos que hay son muy provocativos, mucho, sobre todo con ipi-nivo, ya sea BRAF mutado o wild type, y sobre todo pues, con el estudio Prado que se ha presentado ahora en ASCO, que encima con pocas dosis realmente haces poca toxicidad y prácticamente garantizas, si esa curva no cae con el seguimiento de que va a estar en esa curva y, ¿no?, de supervivencia y el paciente no te va a recaer, es algo que te puedes plantear. Primero vas a tener la dificultad de que si trabajas en un hospital público o incluso aunque sea privado con las mutuas, al no tener la indicación, no lo puedas poner. Y en el caso de que lo puedas poner, creo que tienes que discutir mucho con el paciente el caso, porque estás haciendo algo que no está recomendado ni está apoyado por un comité científico que te lo lleve. Con lo cual no digo que esté mal hecho, porque al final en medicina, pues en una situación, siempre que esté hablado y consensuado, todo puede ser. Pero creo que la neoadyuvancia, que posiblemente ha venido para quedarse, y no tengo duda, y los datos son muy provocativos, sobre todo en cuanto al beneficio de PCR y supervivencia, en este momento, si no se plantea hacerla en un paciente, tiene que hablar con él de que realmente los datos son inmaduros y hablar con él de que realmente la potencial toxicidad de un tratamiento en el contexto neoadyuvante no está lo suficientemente conocida y que a veces pues, los tratamientos que tenemos aprobados pueden llevar a que el paciente haga una complicación aguda y fallezca en un paciente con un contexto potencialmente curativo. Creo que hay que poner todo eso sobre la mesa y sobre todo tener claro de que no, en este momento no estamos en indicación y no tenemos una guía que nos apoye el uso de ese fármaco, aunque pensemos por los datos que vemos que posiblemente en un futuro vaya a ser una opción estándar para los pacientes. Luis, ¿tienes algún comentario? Sí, yo totalmente de acuerdo con Eva, absolutamente. O sea, refrendo todo lo que ha dicho palabra por palabra. Es decir, que
quizá el escenario más claro donde hay que generar evidencia científica a día de hoy es en la neoadyuvancia, en cuanto a tratamientos sistémicos en melanoma. Tenemos datos ya bastante robustos en enfermedad avanzada, en adyuvancia, pero en neoadyuvancia no es así. Es verdad que los datos son realmente interesantes y esperanzadores y es probable que se vaya a incorporar la neoadyuvancia en un plazo determinado, pero hay que generar evidencia científica y esto es mediante ensayos clínicos. Y también hay mucho desconocimiento aún, todavía efectivamente no sabemos la toxicidad, si es una toxicidad que eventualmente puede llegar a comprometer a algunos pacientes para la cirugía curativa posterior o tener complicaciones potencialmente graves, incluso de propio manejo, ¿no? De qué hacer cuando se obtienen respuestas, normalmente con la afectación ganglionar, si se puede de manera segura omitir la linfadenectomía o se puede hacer simplemente una biopsia de gangliocentinela. Es decir, necesitamos todavía generar evidencia científica. Yo aquí en neoadyuvancia no lo haría de forma rutinaria fuera del contexto de la investigación clínica y hablando muy bien con los pacientes pros, contras y todo lo que todavía desconocemos, ¿no? Y si los pacientes libremente están de acuerdo en iniciar o plantear un tratamiento neoadyuvante en el contexto de ese ensayo, lógicamente incorporarlos a los mismos, ¿no? Pero con mucha cautela, por supuesto, y siguiendo el método científico, claro. Alfonso, ¿tienes algo que aportar? Gracias, Luis. Alfonso, tendrías que activar tu micrófono. Aportar algo es difícil después de lo que han dicho Eva y Luis. Es cierto que este tratamiento es un tratamiento todavía experimental. Tenemos evidencia de poco más de 2 centenares de pacientes tratados en el mundo con neoadyuvancia y creo que, aunque los datos son muy prometedores, todos los abordajes de neoadyuvancia se deben hacer dentro del contexto de los ensayos clínicos. Y no debemos estar ofreciendo neoadyuvancia fuera de ensayos clínicos porque además desconocemos hasta qué punto ha podido haber sesgos de selección en los pacientes que se han tratado con neoadyuvancia, ya que han sido ensayos que no han sido controlados. Sin salir de este tema, pero saliendo, yo preguntaría al panel sobre qué experiencia han tenido con rescate quirúrgico en pacientes con enfermedad metastásica y con algún foco residual que se ha podido resecar. No es neoadyuvancia en estricto senso, pero es algo que hemos visto todos y que nos han permitido incluso en ensayos. ¿Podíais comentar sobre el rescate quirúrgico de enfermedad localizada o enfermedad residual en pacientes con enfermedad metastásica? ¿Eva? Yo creo que la cirugía, y vuelvo otra vez a las guías, porque ya que me ha tocado el tema lo saco, en el NCCN está, o sea, consider, ¿no? Opciones quirúrgicas, y creo que hay que tenerlas en mente, o sea, yo creo que la cirugía sigue teniendo su papel. De hecho, previo a los tratamientos que tenemos ahora que impactan en supervivencia, ya veíamos que aquellos pacientes que podíamos ir rescatando quirúrgicamente, antes previo a inmunoterapia y a terapias dirigidas, ya vivían más tiempo. O sea, al final la cirugía sigue teniendo su papel. Y yo creo que hay que tenerla encima de la mesa. Por eso insisto en que creo que es importante un equipo multidisciplinar. Pero cuando uno piensa que hay un paciente que le queda poca enfermedad residual o que realmente ha hecho una recaída local y que uno piensa que eso es abordable quirúrgicamente, el tener un equipo multidisciplinar, unos cirujanos del órgano o de la zona donde uno piensa que se puede resecar, valorar la resecabilidad y poner sobre la balanza riesgos-beneficios de una cirugía, creo que es importante. También tenemos datos ahora, bueno, datos no tenemos la aprobación de NIVO en estadios 4 resecados, por ejemplo. Hay pacientes que si recaen se le puede operar y encima les puedes ofrecer una neoadyuvancia. Pero es que tenemos datos también del INMUMED con IPI-NIVO en pacientes resecados que realmente también son muy provocadores. ¿Y cuáles son vuestros datos, Luis y Alfonso? ¿Podéis hablarnos en concreto de vuestra experiencia? Pacientes en ensayo, fuera de ensayo, en rescates. Yo diferenciaría 2 situaciones, Salvador. Por una parte son los pacientes que están respondiendo a un tratamiento, ya sea inmunoterapia o terapia dirigida, y desarrollan una progresión oligometastásica, una lesión empieza a crecer
y posiblemente dentro de los mecanismos de resistencia pues no tienen por qué haber ocurrido en toda la población tumoral y escaparse solo una porción del tumor. En estos casos, si la enfermedad es abordable quirúrgicamente, yo no tendría ninguna duda en rescatarla quirúrgicamente. De hecho, pues tenemos multitud de reportes en la literatura, fundamentalmente con inhibidores de BRAF, en que en las progresiones oligometastásicas la resección permite que el tratamiento continúe funcionando en el resto de enfermedad. Y otra cosa sería el paciente que me queda con una lesión residual durante mucho tiempo después de haber estado haciendo un tratamiento con inmunoterapia o con la terapia dirigida. En algunos casos hemos tirado a operar esta lesión y nos hemos encontrado que no había tumor, que había células pigmentadas, que había fibrosis y que la lesión que veíamos como residual pues realmente no era una lesión tumoral, sino una lesión cicatrizal. En este tipo de pacientes en los que finalmente me queda una lesión después de muchas que no termina de irse, sería más cuidadoso al seleccionar la cirugía, porque lo que estamos encontrando en muchos casos es una respuesta y estamos sometiendo al paciente a un riesgo quirúrgico que no necesita. Antes de decidirme a operar a estos pacientes, pues posiblemente intentaría confirmar la persistencia de enfermedad, ya fuera por mecanismos metabólicos como el PET o por una biopsia por punción, y solo en los casos en que me quedara tumor haría la resección, como en los casos de resistencia. Gracias, Alfonso. Luis. A ver, tirando un poco de histórico y un poco retrotrayéndonos a las guías clásicas en melanoma de hace ya unos años, la primera opción en melanoma metastásico era contemplar resecabilidad. Yo en este sentido lo seguiría planteando como una opción a plantear muy razonable, independientemente de que se haya administrado un tratamiento sistémico, el que sea, y este tratamiento sistémico esté siendo eficaz. Creo que la enfermedad oligometastásica, no solamente en melanoma, sabemos también que en otros tipos tumorales, cuando se reseca y se queda libre de enfermedad, los pacientes habitualmente tienen mayores probabilidades de mantenerse con control de enfermedad a largo plazo. Entonces, yo creo que efectivamente en el contexto de discusiones multidisciplinares y lógicamente con cirujanos entrenados y desde luego siempre dentro de lo razonable, cuando se pueda plantear una opción quirúrgica para resecar la enfermedad y dejar al paciente libre de enfermedad metastásica, nosotros lo planteamos y los resultados en líneas generales son bastante favorables, quiero decir, suelen ser habitualmente las cirugías limpias que no tienen grandes complicaciones, y luego habitualmente optamos por mantener el tratamiento sistémico si se ha demostrado eficaz previamente, y el problema que se nos suscita es hasta cuándo mantenerlo, porque si es terapia dirigida nos da no sé qué, ¿no? Suspenderla, y con inmunoterapia ya ni os cuento, ¿no? Es decir, es complicado porque evidentemente aquí sí que disponemos de pocos datos, ¿no? Pero habitualmente nuestra tendencia, desde luego, sí que es a resecar la enfermedad oligometastásica cuando es razonable la resección y poder dejar al paciente libre de enfermedad oncológica. Muchísimas gracias. Estamos recibiendo algunas preguntas y me comentan que, bueno, hemos tenido una audiencia de hasta 150 personas. Posiblemente haya un interés creciente y me parece interesante recordar que en una semana esta webinar será accesible para aquellas personas interesadas. Hay dos preguntas muy rápidas que pediría al panel que me comentase. Una la hace el doctor Saura Grau y es, a mi juicio, muy interesante. ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué papel puede tener el estudio de mutación en TRAC en tumores cutáneos en general? ¿Algún comentario rápido o podrías hacer, Alfonso? Bueno, las mutaciones en TRAC, hasta donde yo sé, son bastante infrecuentes en los carcinomas cutáneos. Dentro de los tumores de la piel, creo que en el que más frecuentemente se han detectado
es en un subtipo especial de melanoma, los melanomas que se originan en el nebus de Spitz, los melanomas espitzoides. Y hasta donde yo sé también, este tipo de moléculas, los inhibidores de NTRK, están siendo explorados en estos momentos en esta patología. De hecho, nosotros estamos abriendo un ensayo para pacientes con NTRK y esperamos incluir menos de un 1% de nuestros pacientes con melanoma por la baja frecuencia que tienen estas lesiones. No puedo decir mucho más. Muchísimas gracias. Bueno, entre la audiencia tenemos la suerte de contar con el presidente de ECO, con el doctor Vicente Guillén. Muchas gracias, Vicente, por estar apoyando esta webinar. Él hace una pregunta dirigida hacia Luis de la Cruz. Además de felicitarle por la presentación, pregunta por el efecto abscopal. ¿Puedes hacer algún comentario breve, por favor? Sí. Bueno, hay datos de la SBRT, el tratamiento con SBRT e inmunoterapia y parece que efecto abscopal, ¿no? O control de enfermedad a largo plazo cuando se administra tratamiento con radioterapia, con la técnica de SBRT y la inmunoterapia. Y parece que efectivamente esa combinación es eficaz y que logra un cierto efecto abscopal. Yo imagino que, como el resto de mis compañeros, el efecto abscopal es difícil de poner de manifiesto, es realmente complicado y casi que nos basamos en series de casos o en comunicaciones singulares, ¿no?, de que esto ha podido acontecer. Pero si hay un escenario donde yo sí me plantearía un tratamiento de combinación radioinmunoterapia, sería en aquellos casos donde existe poca carga de enfermedad y se puede administrar SBRT en combinación con inmunoterapia, anti-PD1 o anti-CTLA4. Hay otra pregunta muy interesante sobre radioterapia que creo que va a estar más dirigida hacia Alfonso. Nos pregunta la doctora Sandra Rodríguez, ¿cuál es el papel de la radioterapia? Nos pregunta en estos tumores. Coméntanos tú, por favor, en no melanoma. Vamos a ver, en los tumores cutáneos no melanoma, fundamentalmente el carcinoma vasocelular y el carcinoma escamoso cutáneo, la radioterapia se ha utilizado en dos contextos. Por una parte, como adyuvancia en los pacientes de alto riesgo, tanto los de alto riesgo de carcinoma vasocelular como de escamoso, y también se ha utilizado como tratamiento radical en los casos en que la cirugía iba a ser excesivamente mutilante. Son tumores que son radiosensibles y, de hecho, en todos los ensayos y todas las aprobaciones que tenemos hasta ahora de fármacos, son fármacos que se utilizan cuando ha fracasado la cirugía y la radioterapia. No son tratamientos que administremos con independencia de la radioterapia. Por lo tanto, la radioterapia juega un papel pues, fundamental porque está en la base del manejo de este tipo de neoplasias. Muchas gracias, Alfonso. Hay otra pregunta que ha hecho Marta Arévalo, que hace referencia a aquellos pacientes en los que hay respuesta después de tratamiento con terapias dirigidas, pero hay una progresión sintomática en el sistema nervioso central. ¿Cuál sería la opción de tratamiento en estos pacientes? ¿Mantener un tratamiento que parece que ha sido activo, aunque hay algún punto en donde está progresando la enfermedad? ¿Qué opinión tenéis? Casi preguntaría primero a Eva por el tema de los ensayos clínicos. ¿Tienes ensayos clínicos para estos pacientes? Y Luis, me encantaría que tú también dieras una respuesta a la doctora Arévalo. Pues la verdad es que esta es una de las necesidades no cubiertas, tanto a nivel de práctica clínica asistencial como de ensayos. Precisamente el 99,9% de los ensayos, a no ser que sea un ensayo específico para metástasis cerebrales, excluyen estos pacientes. O sea, metástasis cerebrales sintomáticas no se permiten, ni tampoco ni con corticoides a dosis altas, ni tampoco con anticomiciales y obviamente con ningún síntoma que presente el paciente, con lo cual es una población que en ensayos clínicos, a no ser que sea un ensayo dirigido y encima para pacientes sintomáticos, porque a veces hay ensayos pero son para asintomáticos, quedan excluidos. En cuanto a qué hacer con estos pacientes, pues la decisión no es fácil, porque obviamente el hecho de tener síntomas ya nos lleva a un mal pronóstico.
también a una urgencia de tratamiento y muchas veces estos pacientes lo que acaban recibiendo es una radioterapia porque depende de estos síntomas y la enfermedad es oligometastásico de pocas lesiones, a veces se pueden beneficiar de una radiocirugía, pero muchas veces cuando hay síntomas es porque realmente hay mucho edema circundante o hay mucha carga de enfermedad o incluso algún sangrado que con melanoma no es atípico verlo. Y estos pacientes muchas veces acaban con una radioterapia holocraneal y a veces pues es difícil, ¿no? Yo sí que sería partidaria de cambiar el tratamiento, porque aunque lo esté controlando a nivel sistémico, es verdad que si llega a hacer síntomas un paciente es porque realmente a nivel cerebral hay una urgencia de tratamiento y aquel fármaco que está dando a nivel sistémico no está pasando barrera hematoencefálica. Muchas gracias, Eva. Luis. Sí, esta posiblemente sea la peor situación en melanoma avanzado, metástasis cerebrales sintomáticas y sobre todo progresión a tratamiento previo con terapia dirigida. Es una situación donde es muy complicado el control de la enfermedad. Y en ese caso concreto, evidentemente, ya un poco es un planteamiento que hay que hacer casi un poco de sentido común. Yo cambiaría la línea de tratamiento, evidentemente, si no he recibido inmunoterapia previa. Plantearía inmunoterapia no de combinación en estas circunstancias, porque sabemos que con metástasis cerebrales sintomáticas la combinación nivo-IPI no obtiene los resultados que en la situación de enfermedad asintomática y me parece que es otro escenario que no tiene nada que ver, pero tal vez plantearía una monoterapia con anti-PD1 o con anti-CTLA4 por ese pequeño porcentaje y esa pequeña probabilidad que pueda existir de control de enfermedad. Muy remoto, pero quizá posible, ¿no? Entonces, un poco plantearía esto. Pero es verdad que es la situación casi, yo diría, sin mucho cuestionamiento, más difícil de tratar el melanoma avanzado con metástasis cerebrales sintomáticas y encima que haya progresado a una terapia dirigida previa. Pues muchísimas gracias. Tenemos la obligación de estar constreñidos por el tiempo. Me duele mucho que hay todavía algunas preguntas que no hemos podido abordar. Intentaremos contestarlas, aquellas que haya opción de dirigirse a la persona en concreto que ha preguntado, pero con gran pena creo que tenemos que acabar la sesión, no sin antes quizá hacer referencia primero a que hay quien nos dice, oye, ¿por qué no planteáis otra charla dirigida más centrada en cáncer de piel y otros tratamientos, como radioterapia, con la combinación de estos tratamientos? En fin, solo a modo de sugerencia. Quiero también sugerir a nuestra audiencia que las EcoTalks son un foro virtual de discusión entre profesionales, que el objetivo es mejorar la atención en pacientes con cáncer y formarnos más. Hay un montón de iniciativas. La nuestra es la pionera, pero hay otras iniciativas en ECO dirigidas a otro tipo de tumores y animo a los participantes a que entren en la página web de ECO y vean, incluyan en sus agendas este tipo de programas, este tipo de actividad que han venido para quedarse y que sin duda alguna nos van a enriquecer. Pido disculpas por las pequeñas dificultades que haya podido haber en algún momento por nuestras propias torpezas al hacer las presentaciones, y no puedo más que dar muchísimas gracias a María Besa y a Quique Marroquín, que nos han dado soporte técnico, a ECO por haber tenido el talento de visualizar esta actividad y por el compromiso a la formación que mantienen, a SEOM, que apoya esta iniciativa, y al sponsor Sanofi, que sin duda alguna ha dado una colaboración que es imprescindible para que estas iniciativas salgan adelante. Sin más dilación, una vez más, gracias a todos los participantes, gracias a los ponentes, sois unos fenómenos, las charlas han sido extraordinarias, os recuerdo, van a estar accesibles y nada más, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias, buenas tardes. Luego.